Comenzamos con el grupo de los vertebrados. Dentro de los vertebrados, de los primeros que vamos a hablar es de los peces, porque son los que se encuentran al principio en la escala evolutiva. Dentro de cada grupo voy a ir hablando siempre de sus características morfológicas, dónde se encuentran, el tipo de simetría que tienen, aunque en este caso, en el caso de los vertebrados, todos van a tener simetría bilateral, y la forma de reproducción. Bien, los peces. Los peces se caracterizan porque tienen un cuerpo fusiforme, es decir, más estrechito en la parte delantera y en la parte trasera y más ancho en la zona central. Esto les facilita su capacidad natatoria, lo veis aquí, lo cual facilita su locomoción dentro del agua. Este cuerpo fusiforme tiene unas extremidades que se han convertido en aletas, las veis aquí. Esas aletas también participan en la función de locomoción, también les sirven para nadar. Esas aletas bien se pueden encontrar en distinto número, tipo y disposición según cada especie. A veces pueden ser pares, como por ejemplo las aletas pectorales, que las tenéis aquí, tenéis 1 y 2, o las aletas dorsales 1 y 2, y otras veces pueden ser impares, como por ejemplo puede ser la aleta caudal o la aleta pelviana o la aleta anal, pero el caso es que todas ellas les sirven para el desplazamiento. Otra estructura que presentan los peces es una estructura, es un órgano sensorial que los recorre lateralmente el cuerpo y que sirve para detectar el movimiento y las vibraciones que haya en el agua. Ese órgano lateral se denomina línea lateral. Esta sería la línea lateral. ¿Para qué les va a servir? Pues les sirve fundamentalmente para orientarse y para cazar, para localizar a sus presas. Todos los peces son animales poiquilotermos. ¿Qué significa poiquilotermos? Significa que su temperatura corporal va a depender de la del medio, puesto que no tienen mecanismos para regularla. Por eso los peces de aguas más cálidas no sobreviven en aguas frías y al contrario. ¿En qué ambiente se van a encontrar? Pues obviamente los peces son vertebrados acuáticos. Pueden vivir en agua dulce, como por ejemplo una trucha, o en agua salada, como un tiburón, o en los dos medios, como por ejemplo ocurre con el caso del salmón. En lo que se refiere a la reproducción, pues la reproducción, la mayoría son ovíparos, aunque esto lo explicaremos con más detenimiento a continuación, y todos ellos presentan una respiración por branquias. Las branquias es lo que le facilita la respiración dentro del agua. El mecanismo de funcionamiento de las branquias los tenéis aquí. El agua entra por la boca y sale por las branquias. Cuando la boca está abierta está entrando agua, luego cierran la boca y abren las branquias para que salga el agua. En este recorrido que realiza el agua, pues los peces son capaces de extraer el oxígeno del agua y soltar el dióxido de carbono que procede del metabolismo de sus células, porque los peces respiran oxígeno aunque se encuentren dentro del agua. En el agua hay menos cantidad de oxígeno, pero ellos son capaces de captarlo gracias a que las branquias están en contacto con el exterior y están siempre húmedas. Esto es una diferencia que existe con nuestro sistema de respiración pulmonar. Nuestros pulmones están interiormente y tienen que estar siempre húmedos, no están en contacto con el exterior. Por eso un pez, cuando tú lo sacas fuera del agua, no se asfixia porque fuera haya menos oxígeno. Fuera hay más oxígeno, se asfixia porque las branquias que siempre tienen que estar húmedas se le están secando. Bueno, dentro de los peces vamos a estudiar dos grupos, los peces cartilaginosos y los peces óseos. Evolutivamente, los peces cartilaginosos son más antiguos, son previos a los peces óseos. Las diferencias son, pues en los peces cartilaginosos encontramos un esqueleto de cartílago que es más flexible. Sin embargo, en el caso de los óseos, ese esqueleto ya es más duro y ya es un esqueleto óseo. En el caso de los peces cartilaginosos tienen una estructura en la piel está recubierta de estas estructuras que parecen como una estructura similar a los dientes y que reciben el nombre de dentículos. Sin embargo, en el caso de los peces óseos, su piel está recubierta de escamas que se superponen una a otra de una manera similar a las tejas de un tejado. En el caso de los peces cartilaginosos tienen que tener movimiento continuo porque están sin vejiga natatoria. Sin embargo, en el caso de los peces óseos sí tienen vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una estructura que les permite subir y bajar en el agua. Es un órgano que cuando se llena de gas, pues les permite subir hacia arriba y cuando se vacía de gas, pues les permite descender, lo que hace que no siempre tengan que estar en continuo movimiento, a diferencia de los peces cartilaginosos. Los peces cartilaginosos tienen hendiduras branquiales, es decir, las branquias las tienen directamente en contacto con el exterior. Sin embargo, en el caso de los peces óseos, las branquias están recubiertas por una estructura que recibe el nombre de opérculo. Lo vemos aquí también, esto sería el opérculo que recubre a las branquias.
Los peces cartilaginosos están aplanados dorsoventralmente, como si lo hubieran aplastado por arriba y por abajo, y en el caso de los peces óseos, pues están aplanados lateralmente, como si lo hubieran aplastado desde los lados. Y en el caso del ciclo reproductivo, en el caso de los peces cartilaginosos, pues suelen tener una fecundación interna. ¿Veis aquí la fecundación interna? Sin embargo, en el caso de los peces óseos, pues sueltan los huevos y los espermatozoides al exterior y tienen una fecundación externa. En ambos casos la reproducción es sexual y ambos, la mayoría de los peces, pues son ovíparos. Lo que pasa es que en el caso de los cartilaginosos son ovovivíparos y en el caso de los óseos son ovíparos. Algo que os voy a explicar más detenidamente a continuación. En esta infografía de aquí podéis ver algunos ejemplos tanto de peces óseos como de peces cartilaginosos. En los peces óseos nos encontraríamos desde los peces tropicales de zonas de agua cálida que obviamente no podrían vivir en aguas más frías, a peces tan característicos como por ejemplo el pez león, las morenas o incluso fósiles vivientes como el cilacanto. Fijaros el tamaño que tiene este pez, es uno de los peces óseos más antiguos que existieron y que todavía siguen viviendo. Nos podemos encontrar bancos de peces, como por ejemplo esto sería un banco de sardinas. Los peces tienen un gran valor a nivel gastronómico, la trucha o el salmón. Todos estos serían de agua salada, la trucha sería de agua dulce y el salmón sería tanto de agua salada como de agua dulce, porque la trucha va en contracorriente para desovar cuando es adulta en el río, pero su fase juvenil la desarrolla en el río y la fase adulta la desarrolla en agua salada. En el caso de los peces cartilaginosos, pues nos vamos a encontrar los tiburones, las rayas y las mantas. Tiburones, pues tenemos desde el tiburón martillo o a estas dos especies de tiburones que están realizando la fecundación interna o al pez más grande que existe, que sería el tiburón ballena. Y luego en el caso de las rayas y de las mantas, para diferenciarlas, fijaros en que las rayas tienen forma de rombo y tienen la boquita por debajo. Esta de aquí sería la boquita. Tiene forma de rombo y la boca está situada por debajo. Sin embargo, las mantas, esa forma de rombo ya la pierden un poco porque tienen las aletas más diferenciadas y la boca la tienen situada de manera delantera. La vemos aquí. Fijaros el tamaño, por ejemplo, que tiene esta manta en comparación con la persona que está buceando. Como hemos mencionado, los peces tienen reproducción sexual y son ovíparos, aunque existen casos y casos. Dentro de los peces óseos tienen la mayoría lo que es una fecundación externa, es decir, la hembra suelta los huevos, lo que se llama ovulíparo, y el macho suelta los espermatozoides para que se encuentren en el exterior, por eso tienen una fecundación externa. Como la fecundación externa es más difícil que la interna, se producen grandes cantidades de óvulos y de espermatozoides para aumentar la probabilidad de fecundación. Una vez que se fecundan tenemos el huevo y el huevo se desarrolla externamente. ¿De qué se va a nutrir? Pues se va a nutrir de las reservas del saco vitelino. No obstante, como os he dicho, existen excepciones. Por ejemplo, tenemos algunos peces de acuario, como este de aquí, y el celacanto, el fósil viviente que os he mencionado anteriormente, que tienen fecundación interna y son vivíparos. Aquí veis un pez pariendo sus crías, pero estos serían casos excepcionales. Y luego tenemos otro pez que tiene un ciclo vital característico que sería el salmón. El salmón, durante su fase adulta, vive en el mar, pero cuando va a desovar, va río arriba, suelta los huevos río arriba y esos huevos de 0 a 3 años se desarrollan en el río. Digamos que tiene una fase juvenil en el río, en agua dulce, y una fase adulta en agua mar. ¿Qué pasa con los salmones cuando desovan? Pierden peso y se quedan a merced de las corrientes fluviales y la mayoría pues mueren. En el caso de los peces cartilaginosos, pues nos vamos a encontrar fecundación interna. Aquí tenéis una fecundación interna. Después de esa fecundación interna desarrollan un huevo del que van a nacer las crías y luego se van a desarrollar hasta que llegan otra vez a fase adulta, con la particularidad de que son ovovivíparos, es decir, ya no son ovíparos, sino que el embrión se desarrolla y nutre dentro del huevo, pero ese huevo no está fuera, sino que está en el interior del cuerpo de la madre. Es decir, que aquí los huevos se fecundan fuera y se desarrollan fuera, y aquí los huevos se fecundan dentro y se desarrollan dentro del cuerpo de la madre. Las crías salen del huevo dentro del cuerpo, es decir, cuando un tiburón va a dar a luz no pare huevos, sino que los huevos se rompen dentro de él y lo que suelta son sus crías, es decir, son paridos como si fueran vivíparos. Aquí tenéis un bebé tiburón y aquí tenéis el parto de una raya. Esta sería, aquí hay una persona asistiendo a la madre, esta sería la madre, y la raya, aunque nazca de un huevo, sale directamente como si fuera vivípara, es decir, que son ovovivíparos. Dentro de los peces óseos merece especial atención
los hipocampos o caballitos de mar, que son estos preciosos y maravillosos animales que tenéis en estas fotos. ¿Por qué? Porque son unos ovovivíparos especiales, ya que los huevos no se desarrollan dentro del cuerpo de la hembra, sino que lo hacen dentro del cuerpo del macho. ¿Cómo sucede esto? Pues bien, el proceso de reproducción comienza cuando la temperatura del agua comienza a aumentar. Entonces empieza un ritual que no suele exceder el cuarto de hora, en el cual se enlazan, por lo tanto va a haber una fecundación interna, la hembra con el macho. En este proceso de fecundación interna, aquí el macho vierte su líquido seminal y la hembra vierte sus óvulos. Y luego los huevos fecundados quedan directamente ya lo que es dentro del cuerpo del macho, en una especie de bolsita, esta bolsita de aquí, que recibe el nombre de marsupio. ¿Por qué se van a depositar en el marsupio del macho? Pues porque va a ser el macho el encargado de controlar el desarrollo de esos huevos. Por lo tanto, tenemos fecundación interna y huevos que se van a desarrollar en el interior del cuerpo del macho. Por lo tanto, son ovovivíparos. Cuando esos huevos estén listos, estén ya las crías desarrolladas, pues el animal no pare huevos, sino que pare directamente sus descendientes de manera vivípara, por eso se dice que son ovovivíparos. Tienen una inmensa cantidad de crías, pero solamente sobreviven el 1% de esos ejemplares, es decir, hay una supervivencia muy escasa, de ahí que pongan tantas crías para favorecer la supervivencia, aunque sea de un 1%, pero por lo menos que sea una cantidad adecuada para asegurar la descendencia. Para evitar también la muerte de estas crías, una cosa muy curiosa que hace el macho es que deja su bolsa abierta para que se puedan refugiar en ella en caso de que sea necesario, que suele ocurrir cuando se detecta algún peligro. Entonces pueden volver a la bolsa para resguardarse ahí. Y una vez que los caballitos pues ya alcanzan su madurez, pues comienza de nuevo el ciclo para poder tener lugar a más descendientes. Evolutivamente, dentro del grupo de los vertebrados, los peces dieron lugar a los anfibios, que fueron los que aparecieron siguientes en la escala evolutiva. Los anfibios también todos van a tener simetría bilateral y la mayoría de ellos van a ser carnívoros. Vamos a explicar cuál es su estructura corporal. Bien, los anfibios presentan una piel desnuda que es muy fina, pero esa piel va a presentar muchas glándulas de mucu que van a mantenerla húmeda y viscosa. ¿Por qué? Pues porque aunque sean animales que ya salen fuera del agua, tienen que mantener su piel húmeda porque tienen una estrecha vinculación con el medio acuoso. A veces pueden presentar glándulas venenosas o a veces no, esto ya es opcional, pero el caso es que las glándulas productoras de mucu se presentan en todos ellos. En ese cuerpo con piel desnuda tienen 4 extremidades. En las extremidades anteriores van a tener 4 dedos y en las extremidades posteriores van a tener 5 dedos. Y algunos de ellos van a seguir presentando lo que son membranas interdigitales. Aquellos que tienen vida acuática presentan esas membranas interdigitales, que son esas membranitas que hay entre los dedos, que les facilitan su capacidad natatoria. Son animales también de sangre fría, al igual que los peces, es decir, son poiquilotermos, sino que se adaptan a la temperatura del ambiente en el que están. De hecho, un gran número de ellos van a entrar en un estado de letargo o de hibernación, que es un estado en el que permanecen inactivos o en reposo absoluto en el caso de la hibernación, bajo el suelo o alguna piedra o tronco durante el invierno a la espera de que las condiciones de temperatura vuelvan a ser las adecuadas. Los ambientes en los que se desarrollan pues son anfibios terrestres, pero nunca deben abandonar el agua por completo, puesto que dependen de la fase acuática para reproducirse. Hay algunos que están más vinculados a la fase acuática y otros que menos. Como veis aquí, la fase acuática está vinculada con lo que es la reproducción. Todos ellos son ovíparos y todos ellos van a tener reproducción sexual, en el que hay un proceso que se denomina metamorfosis compleja. Y todos ellos van a poseer respiración branquial. La respiración branquial está desarrollada sobre todo en la fase acuática, que es la fase de larva, y luego tienen una respiración cutánea y pulmonar cuando ya salen fuera del agua, una respiración cutánea a través de unas estructuras que presentan en la piel y que se complementa con una pulmonar, que es cuando ya salen a su periodo de vida terrestre. En lo que se refiere a su ciclo vital, pues son animales de reproducción sexual y ovíparos que además tienen una metamorfosis compleja. Recordemos que la metamorfosis compleja era aquella en la que la larva era muy diferente del adulto. De hecho, la larva
tiene cola y no tiene extremidades, y a medida que va desarrollándose pues va apareciendo esas extremidades, y en el caso de los anuros, por ejemplo, pues llegan a perder la cola. Eso sería lo que es la metamorfosis compleja, que es un poco diferente a la que había en los artrópodos, que recordad que en los artrópodos desarrollaban un estado de crisálida o pupa. Bien, aquí no hay crisálida o pupa, pero sigue siendo compleja porque la larva es muy diferente en su forma a lo que es el estado adulto. Dentro de los vertebrados vamos a encontrar dos grupos, los anuros y los urodelos. Las diferencias que presentan entre ellos son las siguientes. En el caso de los anuros, esa cola de larvaria la han perdido en estado adulto. En el caso de los urodelos la siguen conservando, tienen cola. Los anuros tienen un cuerpo más cortito y los urodelos pues poseen un cuerpo más alargado. Todos tienen 4 patas, pero en el caso de los anuros las patas traseras están más desarrolladas, están adaptadas al salto, y sin embargo en el caso de los urodelos pues las 4 patas tienen la misma longitud. En el caso de los anuros la fecundación es externa, la vemos aquí. Parece que es interna porque están juntos el macho y la hembra, pero realmente están juntos para que cuando sueltan los óvulos y los espermatozoides al agua estén próximos y facilitar entonces lo que es la fecundación y la tasa de supervivencia. Y en el caso de los urodelos sí es una verdadera fecundación interna. Dentro de los anuros nos vamos a encontrar las ranas y los sapos, y dentro de los urodelos las salamandras y los tritones. ¿Qué los diferencia? Pues bien, las ranas se diferencian de los sapos en que tienen unas patas posteriores más largas y más adaptadas al salto. Sin embargo, en el caso de los sapos, esas patas posteriores no están tan adaptadas al salto. Digamos que son más caminadores que saltadores. ¿Por qué? Pues porque los sapos tienen hábitos de vida más terrestres. Relacionado también con esto está la segunda diferencia. Las ranas presentan una piel más lisa, más brillante, más húmeda. Sin embargo, los sapos presentan una piel más gruesa, más vasta, más llena de verrugas. Pues ¿por qué? Pues porque los sapos están mucho más adaptados a la vida lejos del agua y necesitan una piel que los proteja. Por eso tienen esa piel más vasta y más gruesa, para protegerlos de la desecación, porque son más terrestres que las ranas. En el caso de los urodelos, pues la diferencia entre salamandra y tritones también está relacionada con el medio de vida en el que se desarrollan. A la salamandra le va a pasar algo parecido al caso de los sapos, y a los tritones algo parecido al caso de las ranas. Las salamandras tienen su periodo de vida adulto fundamentalmente terrestre, con lo cual van a tener una piel gruesa que las proteja de la desecación y van a tener pulmones bien desarrollados para poder respirar. Y en el caso de los tritones, pues tienen un periodo de vida adulto que es más acuático que terrestre, es decir, que salen poquito del agua, con lo cual pues su piel ya no va a ser tan gruesa porque ya no tienen esa necesidad de protegerse tanto de la desecación, porque van a permanecer muy vinculados al agua y van a conservar branquias externas para poder respirar en este medio, es decir, que las branquias ya no solamente están en el estado larvario, sino que también están en el estado adulto. En esta fotografía de aquí, por ejemplo, podéis ver un sapo con los huevos fruto de esa fecundación externa. En esta infografía de aquí podéis ver distintos tipos y ejemplos tanto de anuros como de urodelos dentro del grupo de los anfibios. En los anuros hemos dicho que teníamos las ranas, todo esto de aquí son ranas con su piel más húmeda, más brillante, más fina, y podíamos tener los sapos que, como hemos dicho, pues tienen una piel con más verrugas y una piel más gruesa porque tienen unos hábitos de vida más terrestres. En el caso de los urodelos pues podemos tener salamandras, como veis aquí. Tenemos un caso típico, por ejemplo, que es la salamandra gigante, que es el anfibio más grande que se conoce, y dentro de la salamandra también tenemos un animal muy gracioso, que es el ajolote. El ajolote es una salamandra que tiene la característica, la peculiaridad de que no ha perdido sus características larvarias en el estado adulto, con lo cual va a estar permanentemente vinculado al agua, es decir, no sale del agua. Además, este es un animal que se encuentra en peligro de extinción y que solamente se encuentra en México, por eso se le llama también ajolote mexicano. En el caso de la salamandra gigante también tiene una alta vinculación con el agua. Es diferente de lo que he explicado de las características generales de las salamandras. Tanto el ajolote como la salamandra gigante siguen estando muy vinculados al agua. En el caso de los tritones, bien, en el caso de los tritones sí tenían esa estrecha vinculación con el agua, que hace que tengan una piel más fina, lo veis aquí, y que conserven el estado de las branquias para poder seguir respirando en el agua, aunque sea en su estado adulto, aunque también van a existir algunos de ellos pues que presentan ya una piel más gruesa porque son capaces de permanecer más tiempo fuera del agua y estar vinculados al medio ambiente terrestre. El caso del color de los anfibios tiene distintas finalidades, o bien pueden tener un color parecido al ambiente, como ocurre con el caso de los sapos. Mirad, por ejemplo, aquí este sapo que bien está
escondido en el ambiente, o en el caso, por ejemplo, de este tritón de un color verdoso que se puede también mimetizar con el ambiente para protegerse de los depredadores, o bien pueden tener colores muy llamativos como esta rana de aquí, pues que son animales venenosos y están informando, oye, que soy venenoso, no me comas, y por eso tienen esos colores llamativos, algo que también pasa en el caso de la salamandra. O también puede ocurrir el caso de otros tritones que tienen el color de los animales venenosos sin serlo, para poder asustar a sus posibles depredadores y engañarlos. En el grupo de los reptiles dentro de los vertebrados nos vamos a encontrar animales que tienen simetría bilateral, como todos los vertebrados, y que poseen una alimentación carnívora o herbívora. En lo que se refiere a su anatomía, podemos decir que tienen una piel que va a estar recubierta de escamas. Las vemos aquí, tanto los lagartos como las tortugas, los cocodrilos y las serpientes, todos tienen un cuerpo recubierto de escamas. Algunos de ellos, como es el caso de las tortugas, van a presentar un caparazón, y algunos de ellos van a tener un desprendimiento, o sea, es decir, mudan la piel y se desprenden de la anterior cuando están creciendo, dando lugar a una estructura que se denomina camisa. Esto se ve, por ejemplo, en los lagartos, en las serpientes y en las tortugas. Aquí veis una camisa de lo que sería una serpiente, y aquí veis cómo está mudando, por ejemplo, el caparazón de una tortuga. En ese cuerpo van a tener 4 extremidades. Las 4 extremidades van a estar provistas de 5 dedos terminados en uñas. Ahora bien, nos encontramos un grupo, que es el grupo de las serpientes, que no va a tener patas, no tiene extremidades. Y todos ellos poseen una larga cola, más o menos larga, pero es una cola generalmente alargada y terminada en punta. En lo que se refiere a su temperatura corporal, siguen siendo de sangre fría, lo mismo que los anfibios y que los peces, es decir, son poiquilotermos. Por lo tanto, se van a adaptar a las temperaturas que les rodean en el ambiente, y a temperaturas bajas pues van a ser lentos y poco activos, entrando en un estado de letargo o de hibernación, es decir, que disminuye su metabolismo para poder aguantar esas bajas temperaturas. Cuando las temperaturas vuelven a subir, vuelven a salir de ese estado de letargo o de hibernación. Los reptiles son animales terrestres. Pueden estar más o menos ligados al medio acuático, pero son animales terrestres. Al ser animales terrestres tienen respiración pulmonar. Y son animales que tienen reproducción sexual, tienen fecundación interna y son ovíparos. Recordad que esta fecundación interna también está muy ligada al modo de vida terrestre. Son ovíparos y además ponen ya unos huevos que tienen una cáscara más dura. ¿Por qué? Pues porque los huevos ya no van a estar en el agua. Entonces, al estar fuera del agua, para resistir a la desecación, poseen una estructura calcárea más dura que lo protege precisamente de eso, de lo que es la deshidratación. Antes os he nombrado lagartos, tortugas, cocodrilos y serpientes. Bien, el nombre científico que se les tiene que dar son a lo que se suele denominar lagartos, son los saurios, las tortugas serían los quelonios, los cocodrilos serían los cocodrilianos y las serpientes serían los ofidios. Todos veis aquí que tienen un ciclo vital de fecundación, reproducción sexual, fecundación interna, y todos son ovíparos. Vemos aquí unos saurios poniendo huevos, en el caso de las tortugas pues igual, son ovíparos, fecundación interna, reproducción sexual. Los cocodrilianos también, y en el caso de los ofidios también. ¿Qué diferencia un grupo de otro? Pues bien, en el caso de los saurios, nos vamos a encontrar unos animales que tienen un cuerpo alargado, y la mayoría presentan una cola que es prescindible. ¿Qué significa que es prescindible? Pues que se pueden desprender de ella, por ejemplo, si quedan atrapados por sus depredadores, pues pueden desprenderse de ella para sobrevivir. Dentro de los saurios nos vamos a encontrar tanto las lagartijas como los lagartos, las salamanquesas, las iguanas y los camaleones. En el grupo de los quelonios, pues lo más característico de los quelonios es que tienen el cuerpo protegido por un caparazón y tienen un cuerpo pues más cortito y más ancho. Además no tienen dientes, sino que tienen un pico córneo, ¿vale? No llega a ser un pico como el de las aves, pero es una estructura en forma de pico que tiene una consistencia córnea. Las tortugas marinas además presentan las extremidades transformadas en aletas para poder nadar, porque tienen una gran vinculación al medio acuático. Dentro de los quelonios nos vamos a encontrar las tortugas y los galápagos.
En el grupo de los cocodrilianos, pues ya nos vamos a encontrar unos animales que tienen un cuerpo como más robusto. Y en el caso de los cocodrilianos, que también pasan mucho tiempo en el agua, en lugar de ser las extremidades las que se han adaptado al nado, es la cola, la que utilizan para nadar. Tienen un hocico largo y tienen numerosos dientes en ese hocico. Y como he dicho, tanto los quelonios como los cocodrilianos pasan mucho tiempo en el agua, pero se siguen considerando terrestres porque además tienen respiración pulmonar. Dentro del grupo de los cocodrilianos nos encontramos los cocodrilos y los caimanes. En el grupo de los anfibios, pues bien, la característica más importante del grupo de los anfibios es que no tienen patas. Como no tienen patas, pues se desplazan reptando y luego que tienen un cuerpo cilíndrico y alargado y algunas de ellas pues presentan glándulas venenosas. Dentro de los anfibios nos vamos a encontrar culebras, cobras, víboras, boas y pitones. Aquí abajo os he puesto fotos de bebés. Aquí veis, por ejemplo, un bebé saurio, aquí habría un bebé quelonio saliendo de su huevo. Todos, como he dicho, tienen huevos con estructura calcárea para protegerlos de la deshidratación. Aquí tendréis bebés cocodrilianos. Y en el caso de los anfibios nos podemos encontrar dos nacimientos de bebés, porque estos ya los hay que son ovíparos, como el resto de los reptiles, como por ejemplo aquí que estamos viendo un nacimiento ovíparo, o bien ovovivíparos. Recordad que los ovovivíparos eran aquellos que se desarrollaban en huevos, pero esos huevos crecían en el interior del cuerpo de la madre, a diferencia de todos estos el huevo se deposita en el exterior con muy poco o ningún desarrollo y es a través de la incubación como se desarrolla el embrión dentro del huevo fuera del cuerpo de la madre. En los ovovivíparos no. Eso ocurre en huevos que están dentro del cuerpo de la madre. Esos huevos se rompen dentro del cuerpo de la madre y los animales salen al exterior como si fueran paridos, como si fueran vivíparos. Por lo tanto, como es una mezcla entre ovíparo y vivíparo, se llaman ovovivíparos, que pasa, como he dicho, en muchos tipos de ofidios. En esta infografía de aquí vamos a ver fotos a mayor tamaño de los distintos grupos de reptiles. Dentro de los saurios pues nos vamos a encontrar las lagartijas, que son alargadas. Las veis aquí, hay muchísimos tipos de lagartijas. Los lagartos, que ya tienen mayor tamaño. De hecho, el lagarto de mayor tamaño terrestre que existe en la Tierra es el dragón de Komodo. Aquí veis dos de ellos. Las salamanquesas, que se mimetizan muy bien con el ambiente, que son más pequeñitas. Y luego ya tenemos las iguanas y los camaleones. Las iguanas pues tienen estas crestas de aquí más prominentes, los camaleones tienen esta forma característica, su ojo que se puede mover en todas direcciones. El camaleón, como sabéis, es típico que cambia de color para poder mimetizarse con el ambiente, pero por ejemplo aquí veis una iguana que también está cambiando de color y existen otros saurios, como por ejemplo las salamanquesas, que también pueden esconderse muy bien y mimetizarse con el ambiente. Pero es característico del cambio de color, sobre todo los camaleones, y también se encuentra presente en las iguanas. En el caso de los quelonios, bien, en el caso de los quelonios hemos dicho que teníamos las tortugas y los galápagos. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia básicamente es el tamaño. Las tortugas son más pequeñas y pueden esconder completamente sus patas dentro del caparazón. Los galápagos son tortugas grandes, oriundos de las islas Galápagos. De hecho, pueden llegar a alcanzar un gran tamaño y debido a este tamaño no pueden esconder sus extremidades dentro del caparazón. Aquí tendréis dos tortugas y estos serían los galápagos. Aquí tenéis el ciclo vital de las tortugas, que como hemos dicho está muy ligado al medio acuático, aunque siguen siendo animales terrestres con respiración pulmonar. La puesta de huevos la realizan en tierra. Fijaros que aquí ocurre un poco al contrario que los anfibios. Los anfibios se iban al mar, o sea, al agua para poder poner esos huevos, y en el caso de las tortugas pues los ponen en tierra. Esos huevos los van a poner en tierra y luego las pequeñas tortugas bebés pues tienen que ir caminando solas hasta el agua y tienen aquí una larga etapa de migración en la que van desarrollando, se aparean y luego cuando están ya llenas de huevos, pues vuelven al lugar de nacimiento para poder depositar esos huevos. En el caso de los cocodrilianos tenemos que diferenciar entre lo que eran los cocodrilos, que los tenéis aquí, y los caimanes. Bien, las diferencias básicamente son que los cocodrilos son unos animales más grandes, sin embargo los caimanes son más pequeñitos. Los caimanes como mucho alcanzan los 2 metros, sin embargo con cocodrilos se han visto hasta de 4 metros. Luego los cocodrilos son animales muy agresivos, mientras que los caimanes no suelen atacar, a menos que sean provocados. Y la principal diferencia anatómica es que los cocodrilos tienen la mandíbula en forma de V y los caimanes la tienen en forma de U.
¿vale? Estos tienen el hocico como más estrechito y los caimanes pues lo tienen con la punta un poco más chata. Esto en forma de V y esto en forma de U. Y otra diferencia fundamental es que en los cocodrilos vemos dientes arriba y abajo. ¿Veis? Los veis aquí, se ven dientes arriba y abajo y sin embargo en el caso de los caimanes los dientes inferiores están ocultos y solamente se ven los superiores hacia abajo, como se vería aquí. En el caso de los ofidios tenemos que diferenciar entre culebras, cobras, víboras, boas y pitones. Bueno, básicamente las culebras son más grandes pero no son venenosas y sin embargo las víboras pues son más chiquititas y son venenosas, ¿vale? Son venenosas y fundamentalmente las víboras lo que hay que saber es que tienen una cabeza con forma de triángulo, como veis aquí. Y aquí se ven los dientes por los que inyectan el veneno. En el caso de las cobras también son venenosas y tienen esas aletas laterales que hace diferenciarlas muy bien. Y luego ya vamos a las boas y a las pitones. Las boas y las pitones son los ofidios más grandes, son más difíciles de diferenciar. Pueden adquirir un gran tamaño y la diferencia más básica es que las boas quizás pues tienen la cabeza un poco más pequeñita que en el caso de las pitones. Dentro de los vertebrados, en el grupo de las aves, nos vamos a encontrar animales también con simetría bilateral, como todos los vertebrados, que pueden ser carnívoros, herbívoros, carroñeros. En lo que se refiere a su anatomía, pues tienen un cuerpo fusiforme. Recordad que un cuerpo fusiforme es aquel que está más estrechito por la parte de adelante y la de atrás y más globoso en la zona central. Ese cuerpo fusiforme que en el caso de los peces le facilitaba la natación, en este caso pues va a estar adaptado al vuelo. Para ayudar al vuelo también van a tener el cuerpo recubierto de plumas. Estas plumas, además de ayudar en el vuelo, les van a servir de aislante para evitar los cambios de temperatura, lo cual va a contribuir a una de las características que ya empezamos a ver en este grupo, que es el que sean homeotermos. En ese cuerpo van a presentar 4 extremidades. Dentro de las 4 extremidades, pues las 2 anteriores van a estar transformadas en alas y las posteriores van a estar recubiertas de escamas y transformadas en patas. En el caso de las alas, pues van a servir fundamentalmente para el vuelo, aunque también vamos a ver ahora que hay un grupo de aves que, aunque tengan alas, no pueden volar. Y en el caso de las posteriores pueden estar adaptadas a distintas funcionalidades, como por ejemplo nadar, trepar, cazar, caminar. En este caso de aquí, por ejemplo, estamos viendo un pingüino que tiene sus extremidades posteriores adaptadas a la natación. En este caso de aquí veríamos que las tienen adaptadas a la caza. Vemos cómo está agarrando su presa. En este caso de aquí vemos cómo las tienen adaptadas para trepar y en este caso de aquí, por ejemplo, de las avestruces, vemos cómo las tienen adaptadas para caminar. En el caso de la boca nos vamos a encontrar una boca sin dientes, pero en la que aparece un pico. Ese pico puede tener múltiples formas dependiendo de la alimentación. Recordemos que una boca con pico y sin dientes ya aparecía en las tortugas, en los reptiles tipo tortuga, lo cual demuestra también una gran vinculación evolutiva, por ejemplo, con las tortugas. En este caso, las aves van a tener una gran vinculación evolutiva en general con el grupo de los reptiles, pero aquí hay una muestra más de ello. Otra muestra, por ejemplo, sería la presencia de las escamas en las patas. Los huesos van a ser delgados y muchos de ellos van a ser huecos. El hecho de que sean delgaditos y muchos de ellos huecos es algo que hace que el cuerpo sea más ligero y eso va a ser fundamental para poder posibilitar el vuelo. Y aquí comenzamos a tener una característica nueva que no habíamos visto en ninguno de los grupos anteriores, que es que son animales homeotermos. Homeotermo significa de sangre caliente, es decir, que son capaces de regular su temperatura corporal independientemente de la que haya afuera. A esta funcionalidad, esta capacidad que tienen de tener la sangre caliente, ser homeotermos, contribuye en gran medida al que tengan el cuerpo recubierto de plumas que las va a aislar de los cambios de temperatura. Son animales terrestres. Puedan volar o puedan no volar, o nadar o lo que sea, son animales terrestres, con lo cual van a tener siempre respiración pulmonar. Aquí tenéis cómo son los pulmones de un ave. Y diréis, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues la respiración se realiza aquí en los pulmones, pero los pulmones están conectados con una estructura que son estos múltiples lóbulos de aquí que reciben el nombre de sacos aéreos. Esos sacos aéreos se pueden llenar y vaciar de aire y eso es muy importante para aligerar el peso del ave para poder volar o para darle flotabilidad para poder nadar, y también es muy importante para refrescar a las aves mientras están volando, porque mientras están volando,
aumenta mucho su temperatura corporal y como son animales homeotermos que son capaces de regular su temperatura, pues una de las estructuras que tienen para regularla es los sacos aéreos que les refrescan para que no aumente esa temperatura mucho durante el vuelo. Son animales ya todos de reproducción sexual que tienen una fecundación interna y que ponen huevos. Estos huevos va a pasar igual que con el huevo de los huevos de los reptiles, porque los huevos de los reptiles tenían que ser con una estructura calcárea más dura y más protectora, pues aquí sucede igual porque son huevos que se ponen en el exterior y entonces tienen que estar protegidos de la desecación. Dentro de las aves vamos a diferenciar dos grupos, lo que son las aves carenadas y las aves ratites, o más bien comúnmente conocidas las carenadas como aves que pueden volar o aves voladoras y las ratites como aves que no pueden volar o aves corredoras. ¿Cómo se diferencian? Bien, pues la diferencia fundamental está en su estructura anatómica. En el caso de las aves carenadas tienen un esternón muy ancho, como veis aquí, que forma una estructura que se denomina quilla. Esa quilla es la que sostiene los músculos del vuelo y la que les va a permitir volar y planear, por ejemplo, como se ve en esta foto. En el caso de las ratites, pues no van a poseer esa quilla. Como las aves carnadas tienen quilla, pues la mayoría de ellas son voladoras. Y digo la mayoría porque existe una muy característica que es el pingüino, que no vuela, pero se mete dentro de este grupo porque aunque no vuela, realiza los movimientos de vuelo al nadar. O sea, mientras está nadando, realiza esos movimientos de vuelo. Otra característica que tiene el pingüino es que sus plumas son muy diferentes, son unas plumas muy, muy, muy chiquititas que parecen no ser plumas, pero sí son plumas. Las aves ratites, bueno, pues las aves ratites en lugar de tener esa quilla, pues van a tener unas patas posteriores muy desarrolladas para poder ser esas aves corredoras. Y las alas, pues las siguen teniendo, pero las tienen atrofiadas, las tienen muy chiquititas y entonces no pueden volar. Dentro de las ratites, por ejemplo, estarían también las gallinas y los gallos, ¿vale? No vuelan alto, pero alguna capacidad de vuelo tienen. Dentro de ellas también encontraríamos el ave más grande que se conoce, que es el avestruz, y otras aves muy chiquititas como por ejemplo el kiwi. Aquí veríais una anatomía de lo que es un ave ratite. Dentro de las carenadas tenemos el ave voladora, la más grande es el avestruz, pero el ave voladora más grande que es el cóndor andino, que tiene una gran envergadura de alas, y la más chiquitita que es el colibrí abeja. Y luego nos encontraríamos otras como los búhos, como las lechuzas o como los pingüinos que ya hemos mencionado anteriormente. Más ejemplos de aves carenadas pues tenemos desde el ruiseñor, que destaca por su capacidad de canto, los buitres, que son carroñeros, aves rapaces como por ejemplo el águila, el halcón, el cóndor, que es el ave que mayor envergadura tiene al abrir sus alas. Luego tenemos la ave del paraíso, esta sería la hembra y fijaros cómo se pone el macho en el cortejo para atraer a la hembra. Tendríamos los patos, aquí tenemos los gansos, los cisnes, el martín pescador. Luego también tendríamos los flamencos con su característico color rosa y otros pues, que viven en zonas más tropicales como por ejemplo la cacatúa o los loros. Dentro de las ratites, pues dentro de las ratites hemos mencionado ya a lo que es el avestruz. Aquí tenéis una imagen muy simpática de un avestruz y el kiwi y las gallinas y los gallos. Luego también existen otros como por ejemplo el emú, que son parecidos a las avestruces pero se encuentran localizados en otro lugar, el ñandú y los casuarios, que fijaros qué animal más singular. Concluimos el estudio de los vertebrados con el último grupo, que es el grupo de los mamíferos. La palabra mamífero significa que mama y todos ellos tienen en común que al nacer se van a alimentar de leche materna. Dentro de los mamíferos nos vamos a encontrar animales con simetría bilateral como el resto de vertebrados y que pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros. En cuanto a sus características anatómicas, pues nos vamos a encontrar un cuerpo que ya no va a tener plumas, como en el caso de las aves, sino que va a tener un pelo. Va a tener pelos, pero en este caso la función del pelo es la misma que la función de las plumas en las aves, es decir, que tiene una función de aislamiento térmico, lo cual va a ayudar a que compartan una característica con las aves, que además solo se encuentran en estos dos grupos, en aves y en mamíferos, que es que sean homeotermos, de sangre caliente. Bien, todos ellos van a tener pelo, excepto en los cetáceos, de lo que hablaremos posteriormente. En ese cuerpo van a presentar 4 extremidades. Las extremidades las van a tener adaptadas al medio en el que se desplazan. En el caso de los terrestres, pues las van a tener en forma de pata, como por ejemplo en el caso del caballo. En el caso de los acuáticos las van a tener en forma de aleta, como por ejemplo la ballena. Y en el caso de que sean voladores, pues las van a tener en forma de ala, como por ejemplo los murciélagos.
En esta foto de aquí veis el desarrollo del pelo y en esta foto de aquí veis lo que os acabo de explicar de las extremidades. En el caso del murciélago están adaptadas al vuelo porque vuelan, en el caso de la ballena están adaptadas a la natación y en el caso, por ejemplo, del gato del ser humano, pues son patas, están adaptadas a lo que es el desplazamiento. Y en el caso del ser humano, lo que se refiere a las extremidades anteriores, además son prensibles. Esto que comparten los distintos grupos de mamíferos demuestra que aunque tengan distinta funcionalidad, luego su estructura interna es la misma, es decir, tienen el mismo tipo de huesos adaptados a distinta funcionalidad, lo que es un ejemplo y una prueba objetiva de que están vinculados evolutivamente. En ese cuerpo van a tener también una piel en la que abundan las glándulas. Pueden tener desde glándulas sudoríparas, estas de aquí serían las sebáceas y estas de aquí serían las glándulas sudoríparas. Y también tienen glándulas mamarias. Las glándulas mamarias solo van a ser funcionales en el caso de las hembras y son las que segregan esa leche para alimentar a las crías, que es lo que le da el nombre a este grupo, el nombre de mamíferos. Aquí tendríais lo que son las glándulas mamarias. En el cuerpo van a tener una boca que se encuentra provista ya no solamente de dientes, como hemos visto en grupos anteriores, unos dientes que van a tener formas diferentes dependiendo si desgarran, trituran, cortan, etcétera, sino que también van a presentar labios, lo cual está íntimamente relacionado con que sean mamíferos, porque para poder succionar esa leche de la glándula mamaria de la madre necesitan estos labios. En los mamíferos también nos vamos a encontrar un sistema nervioso y unos órganos de los sentidos que están ampliamente desarrollados. De hecho, es el único grupo que presenta orejas, que incluso en algunos casos pueden orientar para el sonido y les van a permitir escuchar, les van a permitir el desarrollo auditivo. Y luego, como hemos mencionado anteriormente, pues son animales de sangre caliente, son homeotermos, a lo cual ayuda pues este recubrimiento de pelo para mantenerlos calientes. Por lo tanto, no dependen de la temperatura del medio ambiente. Ellos siempre van a tener la misma temperatura independientemente de si hace frío o hace calor. Es un grupo ampliamente adaptado. Podemos encontrar desde animales terrestres, animales acuáticos y animales voladores, que hemos mencionado anteriormente algunos ejemplos. Pero todos ellos comparten en que tienen una respiración pulmonar. Todos ellos comparten también que van a tener reproducción sexual con fecundación interna. No obstante, nos vamos a poder encontrar en estos grupos desde ovíparos a vivíparos. De hecho, dentro de los mamíferos nos vamos a encontrar tres grupos, lo que son los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Todos ellos comparten que son mamíferos, que se alimentan de leche materna. ¿La diferencia cuál es? Bien, pues los monotremas van a poner huevos, los marsupiales tienen una estructura denominada marsupio y los placentarios tienen una estructura denominada placenta. ¿Qué hacen los monotremas? Pues bien, los monotremas ponen huevos. Esos huevos, al nacer, pues sus crías se van a alimentar de la leche que producen las madres, es decir, que esos bebés que nacen de huevos, pues luego succionan leche materna, pero son huevos que se desarrollan en el exterior, por eso son ovíparos. En el caso de los marsupiales y de los placentarios son animales que paren, que dan a luz a sus crías, son vivíparos. Pero hay una diferencia, los marsupiales no tienen placenta, sino que lo que tienen es una estructura, una bolsa externa, la placenta es interna, que se denomina marsupio. Entonces, cuando el bebé nace, pues entonces va reptando hacia lo que es las mamas de la madre y desde dentro del marsupio va a ir mamando de la madre y va a ir completando su desarrollo. Y en el caso de la placenta, pues los embriones se desarrollan todo el tiempo dentro del cuerpo de la madre, alimentándose de ella a través de la placenta. Los monotremas se encuentran reducidos a Australia y Nueva Guinea, no han tenido mucho éxito evolutivo. Los marsupiales sí se han extendido un poco más, se encuentran por Sudamérica y Australia y existen más especies. De monotremas solamente encontramos el ornitorrinco y el equidna, en marsupiales ya encontramos un mayor número de especies, pero es en el caso de los placentarios donde encontramos un mayor número de especies y donde encontramos un mayor éxito evolutivo que les ha permitido colonizar todo el planeta. Aquí tenéis fotos de distintos ejemplos de monotremas y de marsupiales. Dentro de los monotremas, como he mencionado, solamente nos encontramos el ornitorrinco. Esto de aquí sería un ornitorrinco poniendo huevos. Esto de aquí sería un bebé de ornitorrinco y el equidna.
El ornitorrinco es un animal muy curioso porque, como veis, presenta la membrana interdigital como si fuera entre los dedos, como si fuera un anfibio. Es capaz de desplazarse por el agua como si fuera un anfibio, como si fuera un pez. Tiene un pico parecido al de un pato, como si fuera un ave, y luego tiene pelo, como ocurre en el caso de los mamíferos, pero finalmente está englobado dentro del grupo de los mamíferos porque, como he dicho, después de nacer, estas crías de aquí tienen que succionar la leche de las mamas de la madre. En el caso de los marsupiales, pues tenemos ya más especies. Tenemos, por ejemplo, el caso del wombat, que es este animal de aquí, la zarigüeya, la ardilla voladora, el koala, los canguros. Aquí tenéis, por ejemplo, un pequeño bebé de canguro dentro del marsupio succionando leche de la mamá, hasta que ya van adquiriendo más tamaño y empiezan a salir de la bolsa. Luego están un tiempo que están entrando y saliendo de la bolsa, volviendo a ella hasta que ya se independizan. Cuando ya este se independiza es cuando la mamá puede encargarse de una nueva cría, puede tener una nueva cría. Y dentro de este grupo, pues por ejemplo, también se encontraría otro animal muy llamativo que es el demonio de Tasmania. Y en esta infografía de aquí estaremos viendo distintos ejemplos de lo que son los mamíferos placentarios. Mamíferos placentarios, nos hemos dicho, nos encontramos algunos con capacidad voladora, como por ejemplo los murciélagos, y otros que son acuáticos. Entre los acuáticos pues destacamos por ejemplo la beluga, que son parecidas a los delfines, pero más robustas, el delfín, las orcas, aquí veis cada uno con sus crías, una orca con su cría, una beluga con su cría, un delfín con su cría, la ballena azul, que está aquí también con su cría, el dugongo, que es este animal de aquí, también con su cría. La característica que le ocurre a estos animales acuáticos, pues es que tienen el cuerpo alargado, la piel lisa para desplazarse mejor en el agua. Y a diferencia de lo que había explicado anteriormente, estos no tienen pelo. Al nacer tienen como una especie de bigotes que le ayudan a encontrar las mamas de la madre para poder tomar leche, pero luego al poco tiempo los pierden y no les crecen otra vez. Dentro de estos animales acuáticos pues destaca la ballena azul antártica como el mamífero más grande que existe en el planeta. Un animal que está muy vinculado a las ballenas son los hipopótamos. Los hipopótamos pasan gran parte de su vida en el agua y se creen que son evolutivamente los animales vivos que están más vinculados a las ballenas. Y luego tendríamos animales terrestres pues como las jirafas, que les caracteriza este cuello muy largo, las ardillas que acumulan comida para poder pasar los inviernos, los titís que desarrollan un gran instinto de protección de las crías, lo que son los mamíferos placentarios más chiquititos que existen, que serían las musarañas, los équidos, animales domésticos como por ejemplo los gatos, los perros y otros animales pues salvajes como dentro del grupo de los felinos como por ejemplo los guepardos. Y obviamente merece especial mención el ser humano, que también se encuentra dentro de este grupo de vertebrados mamíferos placentarios.